Vamos a empezar con la clase, jóvenes. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar cálculos de cargas en fundición. Este era un tema que teníamos pendiente. Hasta ayer habíamos acabado la diapositiva de las diapositivas que tenía preparado para el proceso de manufactura de fundición. Una tarea importante de los ingenieros metalúrgicos o ingenieros de fundición es el cálculo de cargas, así que sí me gustaría que lo revisemos un poco rápidamente. Entonces es muy importante en una fundición saber la composición final del metal que vamos a obtener para controlarlo, para controlar sus propiedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vamos a fabricar fundición nodular o si vamos a fabricar fundición gris, en una fundidora. Y yo tengo que conocer las- la composición del metal. ¿Por qué? Para poder saber qué inoculantes o qué nodulizantes o qué desulfurizantes tengo que poner en la colada para lograr la composición final. Si quiero lograr una fundición gris, necesito que se precipite el grafito en forma de hojuelas. Si quiero una fundición nodular, necesito que se precipite el grafito en forma de esferoides o nódulos, a veces le llaman, aunque nódulos más bien debería ser para la fundición maleable. En caso contrario, si no logro esta precipitación, lo que voy a obtener es una fundición más bien blanca, donde el carbono no ha precipitado en forma de grafito y esta fundición blanca no es deseable porque tiene muchos carburos en su estructura y es prácticamente no útil en ingeniería, excepto en ciertos casos en los que necesito alguna aleación de alta resistencia a la abrasión. Pero mecánicamente, en cambio, esta no es muy deseable, ¿ya? La fundición blanca. Posiblemente cualquiera de estas otras tiene sus respectivas aplicaciones en ingeniería y para lograrlas yo necesito controlar la composición. Entonces, primera idea esa. En el horno que usemos para fundir mi metal, voy a tener a veces ciertas ganancias y pérdidas de algunos de los elementos importantes. Los más importantes para fundiciones son el hierro, obviamente, que es el principal, el carbono, el silicio y por ahí contaminantes como azufre y fósforo. Y manganeso, magnesio, todos esos también podrían ser importantes. Mm, si yo uso para fundir, por ejemplo, un horno de cubilote, que sería la traducción aquí en inglés de cúpula. Es todavía más difícil controlar la composición porque en el mismo voy a tener más fuertemente las ganancias y las pérdidas de estos elementos. Por ejemplo, el carbón. Se gana muy fácilmente en un horno de cubilote porque ahí está en contacto la chatarra con el coque, con el carbón que está a altas temperaturas. Entonces, este le entrega carbón a la aleación. Así que ahí es, por ejemplo, bastante más difícil obtener, por ejemplo, una fundición nodular. Capaz que ahí lo que apuntamos a hacer es más bien fundiciones gris o fundiciones maleables en, en el, en el horno, en este caso de el cubilote. Y ya para hacer fundición nodular, más recomendable tener un horno del tipo inducción o de arco, donde yo podría lograr esta esferoidización que yo necesito. Sin embargo, en cualquier horno, inclusive así sea nodular, así sea, perdón, de inducción o de arco, voy a tener ganancias y pérdidas de los elementos que están ahí. Algunos, por ejemplo, se van a perder por oxidación o o si yo no protejo bien la atmósfera de mi colada. De los varios elementos presentes en las aleaciones que a nosotros nos interesa en mecánica, los relevantes son carbono, silicio, manganeso y azufre, eso ya habíamos dicho. Por ejemplo, en la cúpula o en el cubilote, el carbón va
normalmente tiende a ganarse. De la cantidad que uno piensa que va a salir, sale un 4,5% adicional como ganancia de carbono por la presencia del coque, ¿cierto? Aproximadamente. Estos datos son aproximados. Cada horno vendría a tener su respectivo porcentaje de ganancia, ¿no? Pero para este ejercicio vamos a usar estos datos para que ustedes tengan una idea general de cómo se hacen estos cálculos. El silicio, vamos a asumir en este caso que tenemos algunas pérdidas, puede ser del 10%. Como digo, estos valores son netamente referenciales y en la realidad podrían variar algo, dependiendo del horno y del procedimiento y de los materiales. El manganeso también va a perderse. Podemos asumir una pérdida del orden de los 20%. Lo importante aquí no son los números, sino el procedimiento que vamos a seguir para nosotros, en este caso, calcular los porcentajes finales. Por cierto, uno para controlar los porcentajes de carbono, silicio, manganeso, podría usar aleaciones o ferroaleaciones. Normalmente, si yo veo que está muy bajo mi contenido de silicio por oxidación, yo puedo poner ferrosilicio. O si está muy bajo el contenido de manganeso para lograr alguna determinada aleación que yo necesito, ahí le pongo ferromanganeso o cualquier otro ferroaleación que yo necesite para, en este caso, aumentar estos niveles, a corregir, ¿no? Entonces, por eso es que la fundición es como preparar una sopa, ¿no es cierto? Es una receta que uno hay que saber en qué momento pongo los ingredientes, como el cocinero que hace un encebollado. Si yo a una persona que no sabe cocinar le digo los ingredientes, no es tan sencillo que me saque el encebollado, ¿no es cierto? Tiene que ponerse el pescado, la cebolla en el momento preciso, en la cantidad precisa, la temperatura precisa y sale el encebollado. Algo así es. Cada fundidora tiene su receta para obtener la aleación y esta receta implica poner sus ingredientes adecuados en la cantidad adecuada y en el momento adecuado. Entonces, como que cada fundidora tiene su receta como su secreto, ¿no? Y hay fundidoras que fabrican aleaciones muy respetables o de muy altas resistencias mecánicas. ¿Y cómo le harán? Se la guardan ahí un poco de secreto y en base a la experiencia y compiten en el mercado. Hay ciertas fundidoras que han llegado a estos resultados a pura prueba y error. Hay otras que hacen cálculos y pueden arribar a estos resultados. Vamos a ver cómo podríamos hacer algo de esos cálculos. Digamos que tenemos este problema y queremos estimar la composición final de la aleación de hierro. Debería ser aquí, esta traducción de este libro. ¿Qué se producirá cuando yo cargo en mi horno las siguientes materias primas? Entonces aquí tengo 3 materias primas. Una materia prima que se podría traducir como arrabio 1, arrabio 2 y chatarra. O en inglés pig iron 1, pig iron 2, gray iron scrap. Chatarra de hierro gris. ¿Ya? Yo voy a poder, o tengo la capacidad normalmente, si soy una fundidora grande, de saber la composición de cada una de estos ingredientes. Con un espectrómetro de chispa o de cualquier otra técnica, yo puedo hacer un análisis de mis ingredientes. Entonces, por ejemplo, sé que el arrabio 1, pig iron 1 tiene 3,5% de carbono, 2,5% de silicio, 0,4% de manganeso, 0,01% de azufre, ¿no? Poquito azufre, fósforo, hasta aquí llega lo que es la composición, ¿no? Este poquito azufre podría afectar, por ejemplo, la formación de nódulos. Alguien dice, esto está bastante poquito, ese poquito tiene mucha afectación, ¿ya? Poquitas cantidades de algo puede afectar el producto final.
Y también me dan de dato, aparte de la composición, todos los ingredientes, me están dando de dato qué porcentaje de cada uno he puesto en mi sopa final, en mi colada final. Entonces he puesto 40% de arrabio 1, 35% del 2 y 25% del 3 o chatarra. Al final esto debería sumar el 100%. ¿Ah? También vamos a asumir lo que habíamos mencionado, que el carbono va a aumentarse, entonces va a haber un aumento de un 4,5%, que el silicio va a perderse un 10%, entonces va a haber una disminución, y que el manganeso va a disminuir un 20%, y por el momento para este ejercicio vamos a asumir que el azufre y el fósforo no cambian, aunque en la realidad a veces normalmente va a subir el azufre porque también hay azufre en el coque y el fósforo también a veces sube. Pero por el momento asumamos que no cambian estos. Entonces el ejercicio es cómo calculamos ahora el porcentaje o la composición, más bien dicho, final de mi producto. Podríamos hacer una pequeña tablita en Excel. Esta tabla en Excel solamente copia estos datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el carbono es 35, 32, 32, 35, 32, 32. Y lo mismo para silicio, manganeso, azufre, fósforo. Y también copia esta tabla el porcentaje de cada uno o la carga de cada uno de estos elementos. 40, 35 y 25. 40, 35 y 25. Y en esta parte de acá nosotros vamos a tratar de calcular los kilogramos que tengamos en cada 100 kilogramos de producto final. Entonces eso le voy a poner por acá arriba. En 100 kilogramos de producto final, voy a tratar de calcular cuánto carbono tengo, cuánto silicio tengo y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo calculo cuánto carbono tengo en 100 kilogramos de producto final? Entonces la fórmula sería, aquí digo, en 100 kilogramos de producto final, ¿cierto? 40% de esto es arrabio 1, entonces podría poner 40 dividido para 100 o 0,4 y aquí es un por, ¿no? Y por cuánto carbono me aporta este arrabio 1, me aporta 3,5% o 0,035. Entonces, si ustedes en la calculadora multiplican 100 por 0,4 por 0,035, les da 1,4, que es este valor de aquí. Lo mismo por acá abajo, ¿cierto? Sería en 100 kilogramos por 0,35, que es la cantidad, y por 0,032, que sería la cantidad de carbono que me aporta el arrabio 2. Si hago esa multiplicación, igual 100 por 0,35 por 0,032. Y si estoy grabando la clase. Se entiende. Listo. Lo mismo para el silicio, ¿cierto? Si quiero calcular este número de aquí, 1, que está aquí, sería en 100 kilogramos. ¿Por cuánto me tocaría multiplicar ahí? Por 0,4, 0,4 y por, no tengo mucho espacio aquí, y por, ¿cuánto me aporta de silicio? 2,5%. Multiplican 100 por 0,4 por 0,25 y les daría 1. ¿Un qué es esto? ¿Un qué unidades? ¿Quién me dice? Kilogramos. ¿Qué
Kilogramos, correcto. Esto es kilogramos, porque digo en 100 kilogramos, ¿no es cierto? Esto es porcentaje sin unidad, porcentaje sin unidad. Entonces esto es kilogramos. Todos estos son kilogramos. Yo podría sumar, por ejemplo, carbono. ¿Cuánto tengo al final de aporte de los 3 ingredientes? Entonces, 1.4 más 1.12 más 0.8 kilogramos me da 3.32 kilogramos de carbono. Esa sería la interpretación así. Aquí, kilogramos de carbono. Kilogramos de carbono en 100 kilogramos de producto final. ¿No es cierto? Y acá también sería 2.15 kilogramos de silicio en 100 kilogramos de producto final. Y así sucesivamente. 0,64 kilogramos de manganeso en 100 kilogramos de producto final. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Borramos todo esto. Ya se interpretó esto. Yo quería sacar la composición, verán. No quería en kilogramos. O sea, ¿qué porcentaje de carbono tendría hasta aquí, hasta estos cálculos, en mi producto final? 3.32% también, pues. Porque adrede yo escogí 100 kilogramos para que estos números puedan ser interpretados como kilogramos o como porcentaje. ¿No es cierto? Entonces, desde este punto en adelante, yo puedo considerar a esto porcentaje en lugar de kilogramos. Entonces, yo tengo en mi composición final 3,32% de carbono, 2.15% de silicio, 0,64% de manganeso, 0,036 de azufre y 0,47 de fósforo. Voy a borrar eso y ya tenemos claro eso. Esto es o kilogramos en 100 kilogramos de producto final o porcentaje. Cualquiera de los dos representa este número. Pero ojo, que habíamos dicho que el carbono ganaba, ¿no es cierto? El carbono ganaba 4,5%, que el silicio perdía 10% y que el manganeso perdía 10%. O sea que estos números no están bien, hay que corregirle. El carbono hay que ganarle, en realidad no va a ser 3.32, sino va a ser más del 4,5%. Entonces hagamos de nuestra calculadora ese aumento. ¿Cuánto sería 3,32 más del 4,5%? El silicio habría que restarle el 10%, el manganeso habría que restarle el 20%. ¿Ya? O sea, no voy a tener 3,32 kilogramos, sino más 4,5%. ¿Cuál es el 4,5% de 332? Es 0,14 o 0,15. Esto también se podría calcular multiplicando 332 por 1.045. ¿Sí? Sería 3,47. Este sería el valor real. 3.47. Pueden revisar esos cálculos. Asimismo, el silicio, en cambio, este va a perderse. Se pierde el 10%. O sea, da lo mismo que multiplicar por 0.9. Por 0.9 aquí en mi calculadora. Y en realidad voy a tener, en lugar de 2,15 voy a tener ¿cuánto? 1,94. El manganeso se pierde el 20%. Entonces, en lugar de 0,64, le voy a multiplicar por 0.8 para hacerle perder el 20% y en realidad voy a tener 0.94.
51. Y este habíamos asumido que no va a cambiar. Y este habíamos asumido que no va a cambiar. Entonces, yo he sido capaz de calcular la composición de mi producto final dado los ingredientes o conociendo los ingredientes y sus respectivas cantidades que estoy poniendo en mi sopa. ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. Bueno, saben que pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, desde ahora ya podemos pasar de tema. Yo en la prueba les puedo dar los ingredientes y que me calculen el producto final, la composición del producto final. Eso normalmente no es lo que sucede en la realidad. En la realidad es el problema inverso, que me dicen normalmente, el cliente me dice, estimados señores de empresa tal, necesito esta composición de aquí. Entonces ustedes son encargados de, en base a los ingredientes que tienen en su empresa, ver qué cantidad de los mismos ponen para lograr esta composición que el cliente pidió. ¿Sí? Ese es el camino o el problema en realidad que tenemos en la empresa. Es el problema inverso. Eso de que les den los ingredientes y les pidan el producto final solo pasa en clase de fundición, en los exámenes de fundición. En la realidad pasa lo contrario, que más bien me dan la composición final y ustedes tienen que encontrar el porcentaje de los ingredientes. ¿Ya? Entonces intentemos resolver ese problema. Vamos a hacerle un poquito más complicado, con más ingredientes. Es este. Entonces viene un cliente y nos dice que necesita una aleación de hierro que tenga carbono en el rango de mínimo 3,2% y máximo 3,6%, porque por alguna razón necesita esto. Siempre pasa eso, que ustedes necesitan una receta para lograr algún producto final. El silicio entre 3 y 3,6. El manganeso entre 0,75 y 0,8. El azufre máximo 0,08. Como es contaminante, no queremos más que esto. Menos cualquier cantidad. Inclusive podría no haber azufre. Y fósforo quieren entre 0,4 y 0,6. Entonces, su tarea es, en base a los ingredientes que tienen en su empresa, en mi empresa he tenido estos 6 ingredientes, 3 arrabios, 2 chatarras y una ferroaleación, en este caso ferrosilicio, de los que yo conozco las composiciones, conozco cuánto carbón, cuánto silicio, manganeso, azufre y fósforo tiene. Fíjense, por ejemplo, en el ferrosilicio solo tiene silicio, un 50% de silicio, y el resto, ¿qué es? Es hierro, ¿no es cierto? Es ferrosilicio. Es como en todos los otros hay hierro, solo que no lo estamos reportando. Esta es una lesión de hierro. Solo les estoy dando los porcentajes de carbono, silicio, manganeso, pero todo esto no suma a 100%, pero el resto para sumar 100% es el hierro, ¿cierto? Aparte también tengo siempre este dato del costo, cuánto me cuesta cada uno de estas chatarras y el ferrosilicio, como una información adicional, digámoslo así. Entonces, ¿cuál podría ser el enfoque para calcular lo que este cliente me está pidiendo? Ojo que también voy a tener pérdidas y ganancias. Podríamos asumir las mismas. Que el carbono se está ganando 4,5, que el silicio se pierde 10 y que el manganeso se pierde 20. Entonces, ¿cuál sería el enfoque para tratar de solucionar este problema como se ve de la manera inversa? Donde me dan la sopa final y me piden los ingredientes. Podríamos hacernos una hojita en Excel que me calcule
el porcentaje de carbón, de silicio, de manganeso, igualito que hicimos antes. Entonces voy a pasarme a Excel, que le tenía por aquí abierto, donde yo previamente ya tenía copiado para estos 5 ingredientes. Voy a ampliarle un poco para que le vean. Voy a eliminar esto para que se use más eficientemente. Para estos 5 ingredientes tengo las composiciones que aquí está en color amarillo. Por ejemplo, el carbono es 3,5, 3,2, 3,5, 3,5, 3,2. Carbono 3,5, 3,2, 3,5, 3,5, 3,2. ¿Sí? Solamente he copiado estos ingredientes para estos 6. He copiado la composición en estos 6 ingredientes. Lo mismo, el silicio, 3, 1, 5, 2, 5, 1, 8, 1, 2, 50. 3, 1, 5, 2, 5, 1, 8, 1, 2, 50. ¿Sí? Entonces estamos en Excel. Y acá también les he puesto esta columna informativa del costo, pero ahorita no me interesa mucho el costo, me interesa lo que me dice el cliente, me dice que quiere una determinada composición. Entonces calculemos lo mismo, en 100 kilogramos de producto final, para que nos dé espacio, hagamos estas columnas un poco más angostas, ancho de columna 5, pongámosle, a ver, ahí está un poquito mejor. Aquí también vamos a calcular, necesitaría un espacio para 5 ingredientes, que son los que tengo. Entonces el ancho de la columna también pongámosle 5. Entonces voy a calcular de nuevo el carbono, el silicio, el manganeso, con la misma forma que hicimos antes, el azufre y el fósforo, ¿no? Cambiémosle de color para que sepamos que es en mi producto final. Entonces, ¿cómo era la fórmula para calcular aquí en 100 kilogramos de producto final? Aquí también podría yo poner ese texto para acordarme, ¿no es cierto? Entonces, en 100 kilogramos de producto final. La fórmula era la siguiente. Al momento yo no sé cuánto estoy poniendo de carga de cada uno, ¿cierto? Le dejé aquí en 0, 0, 0, 0, 0. Pero esto, si está en porcentaje, esto debería sumar 100. O si está no expresado en porcentaje, debería sumar 1. ¿No? Por ejemplo, si pongo solo pig iron 1 y pig iron 2, debería yo poner aquí 0,5 y acá 0,5 para sumar 1. Y voy a producir mi aleación final solo con estos 2 ingredientes. O si digo, no, pongámosle un poco de chatarra, 0,25, ¿no es cierto? No debería pasarme aquí de 1, así que alguno de estos debería bajar. Por ejemplo, a 0,25, algo así. ¿No? Entonces, después voy a poner estas cantidades. ¿Cuál sería la fórmula para calcular el carbono? Sería igual a, como antes hicimos, 100 por cuánto está poniendo de carga y por, aquí no tengo que dividir para 100, ¿no? Porque ya está dividido, le puse que sumen 1. Y por cuál es el porcentaje de carbono. Este sí me toca dividir para 100, porque ese sí está expresado en porcentaje. Entonces, de esta forma estoy calculando el porcentaje de carbono que me aporta pig iron 1. Y si yo copio esta fórmula para toda la columna, estoy calculando el porcentaje de carbono que me aporta pig iron 2, el porcentaje de carbono que me aporta pig iron 3 y así sucesivamente. Aquí no me aporta nada pig iron 3 porque no hay nada que estoy poniendo. Igual ferrosilicio. ¿Ya? Voy a copiar esta fórmula para todas las columnas
Por ejemplo, revisemos este del silicio. ¿Cómo está haciendo el cálculo? Me está cogiendo 100 por C5, eso no está bien. No debe coger debe coger este mismo, ¿cierto? O sea, lo que debíamos haber hecho es acá, fijarle a la columna esta para que no se mueva con el signo de moneda. Y ahí sí voy a poder copiar para toda esta. Primero copiémosle para acá abajo. Y ahí sí copiamos para toda la matriz. Ahí sí. Por ejemplo, el silicio, revisemos. Está haciendo 100 por B5, que es la carga, y por el porcentaje de silicio. ¿Está bien? Revisemos otro por acá. Está haciendo esta columna multiplicada por esta roja, o esta azul por esta roja, dividido para 100, perfecto. Ahí está bien. Sí, con esa fijación le dije que no se cambie esta columna de aquí, ¿no? Que siempre es el porcentaje de carga. Entonces ya podría encontrar el porcentaje de carbono. ¿Cuánto sería el porcentaje de carbono? Sería la suma, ¿no es cierto? Por aquí tengo la herramienta de sumatoria y ahí calculo el porcentaje de carbono. Lo mismo para el resto. Hay que revisar que esté bien. Darán revisando. Esta suma sería 0,75 más 0,75 más 0,45, sí, 1,95. ¿Ya? Entonces aquí están los cálculos de la composición final. Pero ojo que esto hay que corregir, pues. Porque el carbono se aumentaba, perdón, 4,5%, el silicio se reducía 10% y este se reducía 20%. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente a este le multiplicamos por 1,045 y ahí le estoy aumentando 4,5%. A este de aquí le multiplicaría por 0,9 y ahí le estoy bajando el 10%. A este de aquí le multiplico por 0,8 y ahí le estoy bajando el 20%. A este simplemente es igual que este, no cambia. Y este es lo mismo que este, no cambia. O sea, esta sí es la composición final ya con las correcciones. Vamos a pintarle de algún color especial. ¿Se entiende? Este archivito que acabo de generar me va a permitir a mí ir cambiando, por ejemplo, las composiciones, ir cambiando la carga. Por ejemplo, pongámosle este 0,25. Entonces me falta 0,25 y le pongo acá 0,25 en Pig Iron 3. Completo el 1 y me calcula automáticamente la composición en mi aleación final. ¿Sí? Inclusive podría crear una columna adicional relacionada con el costo, si es que quisiera, por situación. ¿Cuánto será que me cuesta el costo de producir 100 kilogramos de producto final? ¿Cómo calcularía ese costo de producir 100 kilogramos de producto final? Podría ser multiplicando el costo por cada kilogramo por la cantidad que pongo y por 100, ¿no es cierto? Porque si no sería solo el costo por un kilogramo. Es decir, y esto copio para todos los ingredientes. Es decir, si usted produce 100 kilogramos de producto final y pone un 25% de Pig Iron 1, 25% de Pig Iron y así, le estoy afectando por un 25% de cada uno de estos, ¿no es cierto?
sería 25 kilogramos a 2, sale 50. 25 kilogramos a 2.1, sale 52,5. 25 kilogramos a un costo de 2.2, sale 55. Y 25 kilogramos a un costo de $1 cada kilogramo, sale 25 dólares. O sea, aquí podría yo calcular también el costo total. Solo sumo todo esto. Este es el costo total. Puedo pintar con algún color también. Vamos a poner un color verde. Más clarito. Costo total. De producir, en este caso, con esta composición. De producir 100 kilogramos. ¿Ya? Entonces ustedes en la planta pueden crearse esta tablita y empezar a jugar con los porcentajes hasta lograr lo que el cliente me está pidiendo. Porque recuerden que aquí yo tengo la composición de mi producto final, tiene unas ciertas restricciones, tiene un máximo, un mínimo que me está pidiendo mi cliente. Por ejemplo, para el carbono, voy a regresar a la presentación. El cliente me decía que máximo 3.6, mínimo 3.2. Máximo 3.6, mínimo 3.2. Para el silicio me decía máximo 3.6, mínimo 3. Mínimo 3. Para el manganeso el cliente me decía máximo 0.8, mínimo 0.75. Máximo 0.8, mínimo 0.75. Para el azufre me decía máximo 0.08 y mínimo nada. 0.08 y mínimo 0. Puede no haber nada también. Para el fósforo me decía máximo 6, mínimo 0.4. Máximo 0.6, mínimo 0.4%. Acuérdense que esto es o kilogramos o por ciento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo cargo 25% de pig iron 1, 25% de pig iron 2, 25% de pig iron 3 y 25% de chatarra 1, ¿estoy cumpliendo lo que el cliente me dice? Por ejemplo, el primero me dice que el carbono debe estar entre 3.6 y 3.2. Ok, ¿no es cierto? Sí está. Me dice que el silicio debe estar entre 3 y 3.6. No, ok, no está. Me dice que este debe estar entre 0, el manganeso debe estar entre 0.75 y 0.8. No está bien. Y me dice que este debe estar entre 0 y 0.08. Este sí me salió. Y me dice aquí que este esté entre 0.4 y 0.6. Sí, sí está bien. Inclusive ustedes podrían poner aquí algún formato condicionado que se pinte de verde y de rojo si es que están entre estos límites. ¿Ya? Para ir chequeando. Entonces, ¿cuál sería el enfoque que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es seguir probando con otras configuraciones. Entonces, no estaba bien silicio, ¿no es cierto? Estaba muy bajo el silicio, capaz que le pongo algo de ferrosilicio. El ferrosilicio es bien caro, ¿no? Un poquito nomás le voy a poner 0.01. Así que posiblemente tenga que bajar ese 0.01 por aquí, entonces le pongo aquí solo 0.24. Todavía no. Todavía no logro
subir el ferrocilindro, entonces aumentémosle, en lugar de esto, pongámosle 0,05. Entonces aquí le voy a bajar hasta 0,20. Me pasé. Entonces pongámosle 0,3. Entonces esos dos deberían aumentarle por acá para que me sume 1. Me falta un poquito. 0,35 pongámosle. 0,35. Entonces acá debería ser 0, ¿qué sería? 15, ¿cierto? ¿Ya? Ahí sí estoy bien, ya cumplí. Vamos a ver. Carbono, estoy bien. Silicio, estoy bien. ¿Cómo está el manganeso? No estoy bien en manganeso. Este sí estoy bien. Y este estoy bien. Ya voy llegando. Voy llegando. Por aquí me está faltando corregir un poco el manganeso. Capaz que podría aumentar un poco el producto que justo tiene más alto porcentaje de manganeso, que es el Pig Iron 1, ¿no es cierto? Capaz que podría, en lugar de 0,25, poner 0,03, algo así, y bajarle ese 0,5 en algún otro. Cosas como esa posiblemente me ayuda a corregir en este caso el manganeso, pero tendría que chequear el resto. Sí, 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 ya logré. Listo. A producir. Entonces le digo a los empleados, pongan así. Ya. Pongan estas composiciones. Y ahí sacan lo que el cliente diga. Y si les mando de deber a ustedes y ustedes empiezan a hacer este procedimiento, cada alumno va a tener una respuesta distinta. Somos 40 alumnos, o ¿cuántos estamos aquí? 40 respuestas distintas. ¿Cuál de las 40 respuestas distintas es la mejor? ¿Ustedes qué dicen? La que sea más Todas, baja. sí. La Menor que costo. tenga el costo más bajo. Sí. Esa será la respuesta, la mejor de las 40. La que tenga el costo más bajo. Entonces la idea sería aquí yo tratar de empezar a cambiar estos valores de varias formas hasta que logre cumplir estas restricciones todas, pero minimizando este costo. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es aquí en Excel vamos a invocar a nuestro solver de Excel. Entonces aquí en solver de Excel podemos indicarle al solver que haga esto que estamos necesitando. Necesitamos que empiece un robotcito a cambiar estos números hasta cumplir estas restricciones, minimizando este costo. Si ustedes aquí no tienen este plugin de Solver, solamente se van a archivo, opciones, complementos y le ponen al Solver. Yo como ya le había puesto aquí en datos, sí le tengo al Solver. ¿No? Entonces vamos a dar clic aquí en el Solver, aceptar y déjenme minimizar esto. Y lo que me dice es establecer el objetivo. Entonces mi objetivo es este valor de aquí. ¿Usted qué quiere? ¿Maximizarle, minimizarle o setearle en algún valor? Minimizarle, quiero minimizarle. ¿Cambiando qué celdas? Cambiando estas celdas de aquí. ¿Sujeto a qué restricciones? Vamos a agregar algunas restricciones. Ya tenía, en este archivo estaba haciendo algunos experimentos con este solver, así que ya tenía algunas restricciones. Les voy a borrar para que ustedes vean. Le quiero agregar alguna restricción. ¿Qué restricción? Quiero que esta celda de aquí sea igual a 1. Agregar. Esa es la primera restricción.
No puede el robotcito empezar a cambiar estos valores y que esta cosa vaya a ser distinta a 1. Tienen que ser igual a 1. ¿Qué otra restricción? Estos valores que están aquí deben de ser menores o iguales que el máximo. Y agrego esa restricción. Entonces, el robot no puede poner cualquier número aquí que me vaya a sobrepasar el máximo. Y la siguiente es que estos valores de... Perdón. Estos valores de aquí sean mayores o iguales que el mínimo. ¿Sí? Agrego. Y tengo estas 3 restricciones. Y le digo convertir variables sin restricciones en no negativas. O sea, un robot no me vaya a poner aquí cosas negativas, ¿no es cierto? Menos 0,3, ¿qué tiene que? No se entiende un negativo. Así que sí quiero que sean todos positivos. Un método de solución. Hay varios métodos de solución. En este caso, como todas las ecuaciones son lineales, podría escoger el método simplex y le digo, trate de resolver. Y dice, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones, aceptar. ¿Cuál es la solución? 0,86% de pig iron 1, solo un 7% de chatarra y 5% de chatarra 2 y un poquito de ferrosilicio, usted logra esta composición de aquí. Es decir, cumple las restricciones, cumple que está entre 3,2 y muy bien, sí y sí. Ok, todo. Cumpliendo que esta suma sea 1 y minimizando este costo total. Entonces, 191 parece que sale aquí. Hecho. Entonces, así nosotros llegamos a esta solución óptima, que decíamos que es la que menor costo logre. Nos vamos a apoyar en este caso en esta herramienta de el Solver, que se pone aquí o aparece aquí en datos en el Excel. Algunas otras herramientas parecidas a este Solver que usan el método simplex para resolver este ejercicio están disponibles en línea también. Pero este de Excel es suficiente para lo que nosotros necesitamos. Entonces, contestada esta pregunta de la empresa, ¿ok? De cálculos de cargas. ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, ¿qué significaba pig iron, scrap y ferrosilicon? Pig iron, arrabio, podría ser la traducción. Scrap, chatarra. Y ferrosilicon, ferrosilicio. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, estos serían materias primas y una ferroaleación por ahí. En la realidad uno tiene más cosas, ¿no? Aparte de ferroaleaciones, tiene, como les decía, nodulizantes y tiene inoculantes, tiene desulfurizantes. Entonces uno tiene que hacer siempre un chequeo final. Ya cuando se ponen a producir ustedes, les dicen a los obreros, pongan estas cantidades. Como también ponen otras cosas como nodulizantes, inoculantes, desulfurizantes. Estos porcentajes de aquí no va a ser este que está aquí, ¿no es cierto? Va a haber algún cambio, normalmente pequeño, porque los inoculantes, los nodulizantes son otros componentes como cerio, calcio y otras cosas, así que no nos van a afectar mucho esto. Pero, por ejemplo, algunos inoculantes pueden reaccionar con el manganeso, con el magnesio de la aleación y capaz que se me baja esto. ¿Ya? Entonces, siempre sucede que empiezo a producir y tengo que tomar una muestra durante la producción y chequear. Y digamos que aquí se me bajó el manganeso.
¿Qué podría hacer si se me bajó el porcentaje de manganeso y me está saliendo 0,70 y el cliente me había pedido 0,75, 0,8? Le pongo ferro manganeso para corregir eso, que también suelo tener por ahí en la empresa ferro manganeso. Aquí le pongo. Y corrijo, ¿no? Este cálculo es un cálculo inicial, con lo que yo le digo a los obreros, empecemos a hacer con este. Pero posiblemente durante la producción sí tenga que hacer ciertas correcciones. ¿Alguna otra pregunta? Al momento de resolver utilizamos, bueno, dijimos que era lineal. Y en el caso de, ¿en qué casos no son lineales o eso no utilizamos? Ya. Tú ya te estás metiendo un poco en las ecuaciones, verás, si es que quieres verles a las ecuaciones de esto, es básicamente le tengo aquí en la presentación. Estas son las ecuaciones, tú asumes que el porcentaje de a rabio 1 le pones x1, el porcentaje de rabio 2 x2, de x3, de x4, x5 son los, y x6 son los 6 ingredientes que tú tienes. ¿Ah? Puedes encontrar, por ejemplo, la función para calcular el costo. Sería el precio de 100 kilogramos por la cantidad de arrabio 1. El precio de 100 kilogramos por la cantidad de arrabio 2 y así sucesivamente. Es un problema de programación lineal. Entonces tienes la función a minimizar. No me quería meter mucho en las ecuaciones, sino directo solo en el Excel, pero bueno, para contestar tu pregunta, lo que hizo el Excel, uno puede plantearla en forma de ecuaciones. Por ejemplo, para calcular el porcentaje de carbono, la ecuación que entraría es esta de aquí, porque esta me estima el porcentaje de carbono dado una cantidad de arrabio 1, arrabio 2, arrabio 3, chatarra 1, chatarra 2. Esto yo quiero que sea menor a 3,6 que me dice el cliente. Y esa misma ecuación que me calcula el porcentaje de carbono quiero que sea mayor a 3,2. Y así sucesivamente. Tengo restricciones para el carbono, tengo restricciones para el silicio, para el manganeso, fósforo creo que era, y más. Y todo lo que yo ponga de arrabio 1, arrabio 2, arrabio 3, chatarra 1, chatarra 2 y ferro silicio tienen que sumar 1. Y todas deben ser positivas. Estas son las ecuaciones que hay que resolver, las inecuaciones que hay que resolver. Este es un problema lineal, se llama, porque ustedes no tienen nada no lineal aquí. No tienen x1 al cuadrado o seno de x3. ¿Ya? No, todo es lineal. Entonces, por eso en el solver, cuando resolvíamos, nosotros escogimos el método simplex LP. LP significa linear programming. Pero si por ahí ustedes tienen ecuaciones no lineales como esta de aquí al cuadrado o con un seno por ahí, por A o B situación, en algún problema podría darse eso. Ustedes en el solver pueden escoger otros métodos no lineales o evolucionarios con la esperanza de que les solucione este problema de programación lineal. Para los temas de este curso, por el momento no tenemos nada que sea no lineal. No nos botemos mucho en las ecuaciones, más bien entendamos el proceso. No es que no podamos entender, es que nos va a tomar unas 4 sesiones para explicarles. Entonces no tenemos mucho tiempo. Solo entendamos esto. Quiero un robot que me empiece a cambiar esto hasta que logre cumplir la receta, minimizando el costo. Este robot se llama Solver. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos del capítulo de fundición. En la siguiente clase hablaremos de otro tema. Gracias por la atención. Me voy a la otra clase. Suerte. Gracias, profe. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Les paso este archivo. Chao, chao.